Hablaré sobre la extracción de características y técnicas de clasificación para el reconocimiento del hablante o del locutor. Como una pequeña introducción, tenemos que el reconocimiento del orador o locutor es una modalidad biométrica de seguridad que parte de la voz de una persona para poder identificar y confirmar la identidad de la misma. Se diferencia de otras modalidades u otros métodos que son destinados a reconocer las palabras pronunciadas y transcribirlas a texto escrito, o sea, el reconocimiento de la voz como tal. El proceso del reconocimiento del locutor, de la persona que está hablando, depende de muchas características, como son la estructura física del tracto vocal de cada persona, el cual afecta directamente a las frecuencias de resonancia que generan el sonido característico de cada palabra. En todas las personas es diferente, ya que las cuerdas vocales dependen, son como una huella, dependen de la huella genética. Eso nos hace únicos a cada persona. Tiene la ventaja de que se puede usar en el contexto de la seguridad, ya que es difícil poder emular la voz de otra persona. Para nosotros como personas no es muy difícil notarlo, o sea, es difícil notarlo, pero para un computador, analizando las frecuencias con la transformada rápida de Fourier, podremos ver que por más que se parezcan en el, en el análisis de la gráfica, podemos ver que existen algunos saltos, algunas diferencias de obvias. Por lo tanto, un sistema computacional reconocerá la identificación de la persona más rápidamente que un ser humano. La voz y el habla es la forma más natural de la comunicación entre los seres humanos. Por lo tanto, hay dos tipos de reconocimientos del hablante: el reconocimiento dependiente del texto y el reconocimiento independiente del texto. En el reconocimiento independiente del texto, no utilizamos técnicas específicas de reconocimiento de palabras. Más bien, en general, podemos usar cualquier palabra, cualquier frase, y a diferencia del reconocimiento del hablante dependiente del texto, el cual utiliza palabras específicas para poder identificar a la persona que las habló. Tenemos al modelo básico del sistema de reconocimiento del hablante. El primer bloque es el preprocesamiento de la señal de entrada, el cual incluye la detección del punto inicial y punto final de la palabra hablada. Tenemos, usamos las técnicas del Zero Crossing Rate, en español tasa de cruces por cero, y Short Time Energy, en español energía de tiempo corto, el cual las unimos y podemos usarle para la detección del punto de inicio y del punto final de las palabras, de cada palabra hablada. Eh, Usamos principalmente para poder eliminar el silencio y tener guardadas solamente las palabras que tengan energía mayor a un umbral. Para la extracción de las características de la señal de voz usamos varias técnicas, como son los coeficientes sepsestrales en las frecuencias de Mel y la codificación de predicción lineal LPC. Tenemos otras más, pero estas de acá son las más utilizadas. Las siguientes son variaciones de las dos anteriores que mencioné. Y para la clasificación de los diferentes hablantes, en este caso el autor de este paper
ha seleccionado enfocarse en las redes neuronales eh, como clasificador. En la parte, bueno, el proceso del reconocimiento del hablante depende de los datos de entrada en el sensor, en este caso micrófono, del cual extrae las señales de la voz y se les envía al bloque de preprocesamiento. Luego de encontrar el punto inicial y el punto final en la fase de preprocesamiento se extraen las características fotograma a fotograma, las cuales son guardadas en forma de modelos en base a los datos obtenidos. Los guardamos de forma del tamaño de los datos obtenidos, por ejemplo desde 1 hasta n, dependiendo de la duración de la captura del sonido, en este caso de un parafraseo. Se almacenan los datos en una base de datos y se comienza se comienza la fase de entrenamiento. Este proceso anterior al de entrenamiento se debe hacer con diferentes hablantes o diferentes locutores para que en este caso la red neuronal pueda clasificar correctamente. Necesitamos tener una diversidad de hablantes. Entonces, en la fase de entrenamiento, eh, más adelante voy a tocar este tema con mayor claridad. Este solamente es una breve introducción. Habrá una fase de pruebas en la que distintos hablantes hablarán y el sistema tratará de identificar los mismos, eh, ya que los datos obtenidos por cada persona que esté hablando serán comparados con la base de datos y el que tenga la mejor probabilidad de ganar será elegido como la persona como la identificación de la persona que estaba hablando. En este paper se realiza una revisión principalmente en lo que se refiere a la extracción de características y técnicas de la clasificación. Se realiza una breve revisión sobre cómo mejorar la tasa de reconocimiento del hablante modificando las características existentes y mejorando las técnicas de clasificación. Mayormente está centrado en la explicación de las diferentes etapas, como son el preprocesamiento, la extracción de las características, la representación de los datos y las técnicas de clasificación. En este caso me enfocaré en que en el cálculo de la MFCC, lo cual esos serían los coeficientes ancestrales en las frecuencias de Mel, en el cual nos basamos en el sistema auditivo de los humanos, en el cual no podemos recibir frecuencias por encima de X cantidad de encima de 1 kHz. Por lo tanto tenemos filtros de espaciamientos que podemos mantener una banda de frecuencias seleccionadas para poder realizar el análisis, lo cual ahorra bastantes recursos en el tema computacional. La señal, una vez preprocesada, la insertamos en el bloque de preénfasis, el cual enfatiza las frecuencias altas
donde se encuentra la mayor cantidad de energía de las componentes. Luego aplicamos una ventana de Hamming. Luego de esto aplicamos la transformada discreta de Fourier, en la cual escalamos los datos dependiendo de la escala de Mel, y a esos valores obtenidos le aplicamos la transformada discreta del coseno, con lo cual encontramos los coeficientes de MFSC. Luego de la extracción de características, usamos una red neuronal como clasificador, ya que nos permite aprender funciones complejas de forma efectiva y son tolerantes al ruido y soportan el paralelismo. Ya que una red neuronal contiene un gran número de elementos de procesamiento llamados neuronas, las cuales interactúan unas con otras a través de pesos excitatorios o inhibitatorios. Cada unidad simplemente calcula una suma ponderada no lineal de sus entradas, y el resultado se le envía a las conexiones salientes, o sea, hacia otras neuronas. En este caso usamos la red neuronal multicapa de backpropagation, ya que esta nos permite tener dos fases, una fase de entrenamiento y una fase de pruebas. Durante la fase de entrenamiento insertamos el vector de características de X hablante, el cual tiene n características. Se aplica como entrada la red neuronal, y dependiendo del error le entrenamos con varios hablantes diferentes para tener la diversidad de la clasificación. Entonces, no es que iteremos tantas veces sea necesario hasta que el error sea menor que un umbral de tolerancia. Entonces acabaría nuestra fase de entrenamiento y comenzaría la fase de prueba, en la que hablantes desconocidos o locutores hablarán. Se capturará esos datos con los métodos de extracción de características anteriores, y esto nos lanzará un resultado, el cual indicará la identificación más cercana, el número del, del locutor con con el resultado más alto. Tenemos más técnicas de clasificación, el cual está basada en los modelos gaussianos, la cuantificación vectorial, la clasificación polinomial y las máquinas de vectores de soporte. Para los parámetros de medición del rendimiento tenemos la tasa de clasificación, que es una medida que nos permite medir el rendimiento del sistema de reconocimiento del hablante. La tasa de error equivalente también es otra que se toma en cuenta, en el que el sistema de reconocimiento del hablante puede aceptar hablantes falsos, o también puede que rechace hablantes verdaderos. En este caso dependería de los dos. Sería la aceptación falsa, en el cual tenemos un error asociado a la detección de los eventos falsos como eventos auténticos, mientras que tenemos la detección o el rechazo de un hablante genuino. Por lo general siempre existirá un equilibrio entre estos dos parámetros. Por lo general el valor equivalente
se denomina como tasa de error efectivo. Entonces, para mejorar el sistema de reconocimiento del hablante, el porcentaje de la tasa de identificación debe ser alto y por el contrario, la tasa de error efectiva deberá ser baja. Como conclusión, con este paper tenemos una revisión de nuevas herramientas que podríamos usarlas para poder mejorar la implementación de la red neuronal para poder identificar personas, eh, ya que podemos aplicar especialmente la extracción de las características, ya que los datos generados por las grabaciones de voz, al analizar su espectro, es bastante complejo computacionalmente, ya que el número de entradas de cada fotograma de nuestro sistema sería tan grande que requeriríamos hasta días enteros procesando una simple conversación de no menos de un par de minutos. Mientras que con extrayendo las características de la voz de cada persona, tendríamos la totalidad de las características necesarias para poder reconocer cualquier tipo de voz. Gracias.